Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El virus del papiloma es de mutación lenta. ¿Eso qué significa? Que cuando se reproduce de manera idéntica. No hay errores. O sea, el papilomavirus, por ser un tipo de virus ADN, los virus ADN tienen cierta manera de replicación precisa, ¿verdad? Y ahora te lo voy a explicar qué significa eso, que su material genético es estable. Y yo te lo voy a explicar con una receta para que tú me lo entiendas mejor. Es de mutación lenta, o sea que mantienen su material genético de manera estable, ¿verdad? Ellos muy poco mutan con errores. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se multiplican, cuando se reproducen, se tienen que reproducir de manera idéntica. ¿Ok? Eso es lo que es de mutación lenta. Porque genéticamente son muy estables. El material genético de una célula, el ADN, por ejemplo, lleva un manual. Lleva como especie de una receta que cuando yo reproduzca dos células nuevas, porque ustedes saben que el papilomavirus se replica o se reproduce cuando una célula epitelial se divide, ¿verdad? Y las células epiteliales se dividen normalmente entre 7 y 21 días. Entonces, cuando una célula epitelial del cérvix se replica o se reproduce en condiciones normales entre 7 y 21 días, tiene que dividirse en dos células hijas. Y si el virus del papiloma está metido en esa célula, se reproducen dos células hijas infectadas. ¿Sí ves? Pero el papiloma no lo hace solo, no. Lo hace cuando la célula se replique, se reproduzca. Y hay factores que aceleran o desaceleran esa reproducción, esa multiplicación o esa replicación del virus, hablando genéticamente, ¿verdad? Ahora, yo les dije que el epitelio del cérvix tiene 4 capas. Todo el cérvix, se lo voy a explicar. ¿Dónde se hace la replicación? En la base, en la capa basal. Porque ahí es donde están las células madre, en la capa basal. La capa parabasal, la capa intermedia y la capa superficial. Entonces, aquí una célula normal, cervical, epitelial, vamos a suponer que está infectada de virus. Entonces, esta se divide en dos células idénticas, no hay errores. Tiene que dividirse de manera idéntica. Eso es lo que es de mutación lenta. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma es un virus ADN, como el de nosotros, como el ser humano, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los virus que se replican con muchos errores? O sea, que se replican rápidamente. Los del COVID, los de la influenza, los de la gripa, los de la virus de inmunodeficiencia, ¿verdad? Porque esos son virus ARN, son otro tipo de virus, se equivocan mucho en la replicación, pero el virus del papiloma es un virus de mutación lenta porque su código genético permanece estable igual toda la vida. ¿Sí ves? No tiene errores. Entonces, ya te explico por qué. Porque es un virus ADN. Y los virus ADN de doble cadena, como ya les expliqué, que son virus que tienen dos hebras, dos cadenas, ¿verdad? Que es bicatenario, así se dice en genética. Un virus ADN bicatenario. Ese es el virus del papiloma, ¿verdad? Ah, otra cosa importante.
no vayan a creer que una mutación es, por ejemplo, que un virus de cepa 18 se va a convertir en cepa 16 o en cepa 31. No. Si tú te infectas de un virus 18, sigues teniendo virus 18 y el virus 18 no va a cambiar a virus 16 o a virus 31 o a virus 33. No. Entonces, ¿qué es de mutación lenta? Ya te voy a explicar. Si tú tienes una receta de unas arepas que dice 2 tazas de maíz y tú todas las arepas las haces con 2 tazas de maíz, eso es una replicación precisa. Pero si tú cambias la receta y en vez de utilizar 2 tazas de maíz, utilizas 2 tazas de avena, ya eso es una mutación. Ya hiciste un cambio ahí. Entonces, el virus del papiloma no cambia, no tiene errores. El manual de instrucción que lleva el ADN, el código genético, está hecho de tal manera para reconstruir y reproducirse o replicarse de manera idéntica. Eso es lo que es de mutación lenta, no tiene errores. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de que tú hiciste un libro. Y ese libro tú lo quieres volver a reproducir, pero resulta y pasa que tú haces 10 libros más y te das cuenta que en la hoja 50 hay muchos errores ortográficos, ¿verdad? Eso es una mutación. Cambiaste una letra o decía caracoles y pusiste caracolí o pusiste caracol y te volaste la S, caracoles, la E y la S. Eso es una mutación, ¿verdad? Entonces, el virus del papiloma no tiene esos errores. Muy poco comete errores cuando se reproduce, cuando se replica. Se reproduce de manera idéntica. Por eso es que es lento, de evolución lenta, porque no comete errores cuando se multiplica. Y se multiplica es cuando una célula en la capa basal se divide en 2. ¿Sabes que una célula se divide en 2 células hijas, verdad? Si esa célula que se dividió en 2 células hijas están infectadas, se producen 2 células hijas infectadas con el mismo material genético, idéntico. Y eso pasa entre 7 y 21 días. Entonces, ¿qué hace que la replicación de las células epiteliales cervicales del exocervix se acelere? Bueno, en la adolescencia, cuando una mujer está más joven, ese periodo se acorta, o cuando ahí están en el embarazo, o cuando hay una infección por papilomavirus, o cuando hay una infección por una inflamación crónica, o hay una inflamación por tricomonas, por clamidia, por candida albicans, ¿verdad? O por papilomavirus, o embarazo, o, tú sabes, la menopausia, hay cambios hormonales, es diferente totalmente, ¿ves? O sea que en una mujer ya de más edad, la replicación sería mucho más lenta, ¿verdad? Por los cambios hormonales, por la menopausia, tomaría más semanas. No 7 a 21 días, sino podría ser más semanas. Cuando se multiplica las células, que es aquí en las células basales. ¿Por qué es aquí y no en las otras capas? Porque aquí están las células madres, las células progenitoras. Entonces, cuando una célula está aquí en la base, pues son 4 capas, ¿no? Acá arriba es donde te cauterizan, ¿verdad? Las células epiteliales cervicales del exocervix, pues estamos hablando del exocervix, aquí estas células se dividen en 2 hijas, ¿verdad? Pero estas células de aquí, cuando se reproducen, pasan aquí, a la parabasal, y van subiendo y se van madurando. Cuando llegan acá arriba, pierden el núcleo y se queratinizan, ¿verdad? La queratina, se queratinizan parcialmente y se descaman. Las células del exocervix, de la parte superficial aquí del cervix, aquí, cuando te hacen aquí una cauterización, esas células se descaman entre 4 y 7 días. Cuando ya las células se
se reproducen aquí y van subiendo, ellas van madurando. A medida que llegan acá arriba, ya quedan maduras, eso quiere decir que quedan sin núcleo y quedan planas. Sin núcleo y planas. Y estas se descaman normalmente entre 4 y 7 días. Eso es normal. Entonces, esa descamación es lo que tú vas a coger, ¿verdad? Vas a coger y vas a llevar al microscopio electrónico cuando haces un Papa Nicolau y vas a revisar si estas células tienen alteraciones. Hay alguna alteración celular benigna, maligna, ¿verdad? Ahí eso es lo que se va a ver. O si hay alguna infección, si hay clamidia, si hay Candida albicans, si hay tricomonas, si hay Gardnerella vaginalis, ¿verdad? O si hay un simple proceso inflamatorio crónico o un simple proceso inflamatorio agudo que no tiene que ver con BPH. O sea que el Papa Nicolau sirve para detectar cáncer, precáncer, atipias, anormalidades, proliferaciones, alteraciones, inflamaciones, infecciones por BPH y no BPH. O sea que el Papa Nicolau es la clave. Entonces ya entienden lo que es que el virus del papiloma es de mutación lenta, ¿verdad? Y ahora sí lo entendieron. Voy a seguir haciendo los videos. Se los dice el rey del papiloma.